Muy bien, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Feliz sábado para todos. Vamos a comenzar esta reunión con una oración. Inclinemos el rostro por ahora. Amante y buen Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, estamos reunidos, un grupo de tus hijos, invocando tu presencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor. Por un lado, Señor, es porque se acerca el sábado y estamos entrando en sábado y necesitamos estar en comunión contigo, Señor. Necesitamos comenzar contigo este hermoso día que tú nos has regalado para que nosotros podamos adorarte, Señor, para que nosotros podamos estar en una comunión perfecta. Ayúdanos, Señor, a poder guardarlo de la manera adecuada. Ayúdanos a poder honrarte, Señor, con nuestras acciones y con nuestros pensamientos. Bríndanos tu Espíritu Santo en este momento para poder comprender estos temas proféticos que vamos a estudiar, para que sean tus ángeles los que estén a nuestro lado, instruyéndonos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien dirija cada uno de nuestros pensamientos. Por favor, Señor, quédate con nosotros y perdona nuestros pecados. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. Yo voy a compartirles la presentación para que podamos estar todos ahí en una misma sintonía. Y como les anuncié hace un ratito, hoy día vamos a hablar sobre la marca de la bestia. En esta serie de El Gran Conflicto, que ya llevamos, este es el 5º episodio, donde hemos estado estudiando sobre cómo comenzó todo, cómo entró la maldad o el pecado en el universo, cómo comenzó esta rebelión que hubo en el cielo, quiénes son los agentes que están en este conflicto, y bueno, a la vez también cómo se ha ido desarrollando a través de las épocas, cronológicamente, y cómo terminará. ¿Quiénes serán los que le van a dar el triunfo a Dios, los que van a vindicar el carácter de Dios? Todo eso lo hemos estado estudiando y hoy en día vamos a profundizar un poco más en esta área que es ya sobre el final de este conflicto que estamos viviendo, y es algo que se viene no muy lejano. Y nosotros debemos estar al tanto y conocer en qué parte de la Biblia es que se habla sobre esta marca de la bestia, que nosotros también sabemos que está muy relacionada a la ley dominical, pero debemos saber bíblicamente defender esta doctrina. Por eso es necesario que nosotros comprendamos. Vamos a estudiar hoy día desde los versículos 1 al 10 de Apocalipsis 13, pero de todas maneras vamos a leer todo el capítulo 13 y luego vamos a profundizar en cada versículo. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura y dice así. Apocalipsis 13, versículos 1 en adelante. Me paré sobre la arena del mar. Aquí está hablando Juan, el discípulo amado, el discípulo de Cristo, ¿verdad? El que escribió Apocalipsis, escribió el libro del Evangelio de Juan y también escribió algunas cartas que también llevan su nombre. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y también escribió el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y aquí él recibe una visión y él está en esta visión, está dentro de la visión. Y esto es lo que él ve. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada.
Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículos 7 al 10. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Ya aquí nos cambia de panorama, ¿verdad? Está hablando de una bestia que sube del mar. Ya vamos a profundizar en qué significa todo eso. Yo sé que algunos están un poquito perdidos porque hablan en símbolos, básicamente todo esto, y tenemos que descifrar cuáles son estos símbolos. Aunque la Biblia se explica a sí misma, así que no es tan difícil. Pero aquí nos está hablando de otra bestia que sube de la tierra y tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Muy bien. Algunos de ustedes dirán, no entendí nada, ¿verdad? Y es comprensible porque no es fácil estudiar el Apocalipsis cuando lo leemos así por leer. Tenemos que entender que esto es una revelación y que toda la escritura es inspirada por Dios y que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros comenzamos este estudio, pedimos la dirección del Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija hacia el conocimiento de la verdad. Le voy a pedir aquí a mi hermano Joaquín si él me puede ayudar con la lectura del versículo 1, por favor. Dice así, dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Muy bien, vamos a ir por partes. Nos está hablando del mar, ¿verdad? Se paró sobre la arena del mar, y desde el mar salió una bestia. ¿Qué quiere decir el mar? O cuando se habla de muchas aguas en la Biblia. Esto quiere decir pueblos o naciones.
En Apocalipsis 17:15 encontramos una confirmación de esto. Nos dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y también en Isaías 17:12 nos dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos que se nos habla de mares, o del mar, o de algo que sale del mar, en profecía, nos está hablando que sale de una congregación de muchos pueblos, de muchas naciones, muchedumbres. También esta bestia tiene cuernos, ¿verdad? Tenía 10 cuernos. En la Biblia, cuando se habla de cuernos, se refiere a poderes, ¿ok? Se refiere a reinados. En Apocalipsis 17, 12 al 14, encontramos otra confirmación de esto. Nos dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por lo tanto, estamos viendo que estos reyes o estos reinados actúan juntamente con la bestia que se nos está hablando aquí. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, estamos viendo que estos reyes, estos reinados, entregan su poder y su autoridad a la bestia. Por lo tanto, estamos hablando de poderes civiles que entregan su poder y autoridad a esta bestia. ¿Quién será esta bestia? Ya lo vamos a ver. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El Cordero, sabemos que es Cristo. De todos los estudios que hemos realizado, es un símbolo de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo anunció Juan el Bautista. También nos dice que tiene 7 cabezas. Si esto también tiene que ver con poderes, con reyes, porque lo dice en Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Por lo tanto, ya nos está hablando de que esta bestia sale de entre muchedumbres, de entre naciones, y tenía sobre su cabeza 7 reyes o reinados, y a la vez también 10 reinados más, 10 poderes más. Ya vamos a ir viendo a qué se refiere todo esto. Dice que sobre sus cabezas tenía nombres de blasfemia. Nombre blasfemo. ¿Qué es una blasfemia bíblicamente? Para esto tenemos que remontarnos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 33, donde nos dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Aquí a Jesús le estaban declarando estas palabras, lo estaban acusando de blasfemar. ¿Por qué? Porque él, siendo hombre, se hacía llamar el gran yo soy, ¿verdad? Dios, porque Jesús es Dios. Esto lo dice en 1 de Juan 5:20. Lucas 5:21 nos dice que los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por lo tanto, ya estamos viendo que una blasfemia puede ser ponerme a mí mismo como Dios, haciéndome llamar a mí mismo Dios, ponerme en el lugar de Dios, y a la vez también perdonar
pecados es una blasfemia. Si yo no soy Dios, Jesús podía perdonar pecados porque era Dios, pero nosotros somos simples mortales, no podemos perdonar pecados. Eso es una blasfemia. Por lo tanto, estos poderes, estamos viendo que en estas cabezas tenían estos nombres de blasfemia. Bueno, hemos leído sobre una bestia que sube del mar, o sea, que sube entre muchos pueblos y naciones, y estaba compuesta por diferentes reinos y reyes. Este capítulo está muy relacionado con el capítulo 7 del libro de Daniel. Para hacer un resumen, vamos a recapitular. En Daniel 7, Daniel vio 4 animales que subían del mar, nuevamente del mar, ¿okay? O sea, de entre los pueblos de las naciones. El primero parecía un león, el segundo parecía un oso, luego el tercero parecía un leopardo, y finalmente un cuarto animal, del cual solo se dice que era terrible y espantoso, que son los que tenemos acá. Estos 4 animales representan 4 reinos que asumieron el poder político en la historia, y son paralelos a los metales de la estatua del segundo capítulo de Daniel, del sueño de Nabucodonosor, donde vio esta estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies de hierro y barro cocido, ¿verdad? Y estos son una representación respectiva de los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Esta es la estatua que ve Nabucodonosor en su sueño. Cuando los poderes políticos salen de la escena, la figura que asume el poder político y religioso es el papado. La bestia que surge del mar en Apocalipsis 13 tiene 7 cabezas. Esta bestia se asemeja a los animales de Daniel 7. Un leopardo, un oso y un león, lo vamos a ver en el versículo 2. Donde el león tenía una cabeza, el oso también una cabeza, vamos sumando, son 2 cabezas. El leopardo tenía 4 cabezas. Si sumamos estas 6 cabezas a la cabeza del animal terrible y espantoso, que es Roma imperial, tenemos 7 cabezas. De este animal terrible y espantoso, que es Roma, brotan 10 cuernos, ¿sí? Que representan a las 10 tribus bárbaras. Esto está en el estudio de Daniel 7. Si ustedes pueden buscar en nuestro canal, creo que tenemos un estudio de los primeros sobre Daniel 7. Y entre estas 10 tribus brota un cuerno pequeño que representa a Roma papal, que asumió el control luego de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Entonces, el cuarto animal que aparece en Daniel 7, que es Roma imperial, y el cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos de esta bestia espantosa que aparece en Daniel 7, este cuerno pequeño es Roma papal, y Roma imperial son paralelas a esta bestia que nosotros estamos leyendo aquí en Apocalipsis 13. Por lo tanto, se trata del mismo poder. La bestia de Apocalipsis, específicamente de Apocalipsis 13, esta bestia que sube del mar, es el papado. Muy bien. Vamos a mostrar aquí más o menos para poder entender por qué podemos llegar a decir esto. Tenemos un cuadro comparativo entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Tenemos el cuarto animal más el cuerno pequeño, las descripciones que se hacen en Daniel 7, y a la derecha la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13. En Daniel 7 nos dice que este animal tiene ojos de hombre.
en Apocalipsis 13 nos dice que su número es un número de hombre. En Daniel 7 nos dice que este animal tiene una boca que habla insolencias, y la bestia tiene una boca que profiere arrogancias y blasfemias. Daniel 7:26 nos dice que le será quitado el dominio y será destruido. En Apocalipsis 13:3 nos dice que esta bestia recibe una herida mortal. En Daniel 7:21 nos dice que hizo guerra contra los santos. Nos dice lo mismo en Apocalipsis 13:7. En Daniel 7:25 nos dice que hablará palabras contra el Altísimo. Y en Apocalipsis 13, versículo 6, nos dice que blasfemó contra Dios, que es prácticamente lo mismo. En Daniel 7:25 también nos dice que oprimirá a los santos. En Apocalipsis 13:7 nos dice que hizo guerra contra los santos. En Daniel 7:25 nos dice que cambiará los tiempos y la ley. Y en Apocalipsis, versículo 6, nos dice que blasfemó contra el tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo? El santuario, ¿verdad? ¿Qué hay en el santuario? Está el arca del pacto. ¿Qué hay en el arca del pacto? Las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, los cuales el papado ha querido cambiar y los ha hecho durante tantos años, hasta que va a llegar un momento en que va a imponer una ley que obligue a todos a transgredir esta ley. En Daniel 7:25 nos dice que perseguirá este animal, perseguirá a los santos o al pueblo de Dios durante 1260 años. Y en Apocalipsis 13, versículo 5, nos dice que le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Eso también lo vamos a desglosar, lo de los 42 meses, para que quede claro que al final es lo mismo que 1260 años. Muy bien. Si me puede leer el versículo 2, hermano Joaquín, por favor. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Muchas gracias. Muy bien, aquí se confirma lo que estábamos hablando acerca de la bestia de Daniel 7, incluso la que aparece también en Daniel 8, cómo se mezclan estos poderes del leopardo, el oso y también el león, ¿verdad? Si nosotros podemos analizar un poco, por ejemplo, los poderes que tiene o la herencia que obtuvo Roma, tanto en sus fases pagana como en su fase papal, copia elementos de los imperios que le precedieron, como por ejemplo, miren, de Babilonia, Roma adquirió la arrogancia y el orgullo, el pecado y la transgresión de la ley de Dios. De Medo-Persia, Roma tomó el culto de adoración en el día del sol, el domingo. Ellos tenían el día de adoración como el día del sol. El antiguo culto persa, disculpe, les pido si pueden apagar sus micrófonos, por favor. El antiguo culto persa, conocido como mitraísmo, dedicaba el primer día de la semana a la adoración del dios Mitra, o dios Sol. Y de Grecia, que es lo que representa el leopardo, Roma incorporó el sistema de imágenes e invocación a los santos, porque los griegos daban forma humana a su divinidad. Por lo tanto, aquí nosotros vemos de lleno cómo va tomando de cada uno de los imperios que le precedieron algo distinto, obviamente que vaya en contra de Dios. Y nos dice que el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Y quién es este dragón? Bueno, el dragón es Satanás. Y lo encontramos en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde nos dice:
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, al versículo 3, mi hermano Joaquín. Vi una de las cabezas de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien, muchas gracias. Esta herida mortal, ¿sí? Una herida de muerte que recibió, ya sabemos que este poder es el papado, ¿sí? Esta bestia es el papado del Vaticano. No el Vaticano en sí, porque el Vaticano es una ciudad, sino el poder del papado, que es representado por los papas que hay. Y esta herida mortal representa la prisión del Papa Pío VI. Esto ocurrió el 15 de febrero de 1798, a manos del general Berthier, un general de Napoleón, donde el papado perdió su poder tanto eclesiástico como civil. Desde ese momento, el papado ha buscado restablecer su poder, y lo logrará, porque su herida sanará como lo anuncia la profecía en este versículo. Y aquí vemos el proceso de cómo esta herida mortal ha estado sanando simplemente en algo tan simple como una revista, que es la revista Time, donde se declaró a Juan 23, se declaró el hombre del año. En 1994 a Juan Pablo II también se le declaró el hombre del año. Si no me equivoco, en el 2013 también al Papa Francisco se le declaró el hombre del año o la persona del año. En la revista Time. Cada vez va agarrando más popularidad y vamos a ir viendo cómo a través del ecumenismo también todo eso se está llevando a cabo hoy en día. Todavía no sana por completo esta herida, pero sanará. Dice, ¿Qué más nos dice también y en el adoraron, versículo 6? y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok, y el 5 y el 6 también, ahí me faltó poner el 4. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Muy bien. Bueno, si nos dice en el versículo 4 que adoran al dragón, es porque están adorando a la bestia en realidad. Porque el dragón fue el que le dio la autoridad al papado. Satanás fue el que le dio la autoridad al papado. Por lo tanto, si adoramos al papado, si adoramos su sistema, todo su método de creencias religiosas, todas sus doctrinas, si somos partícipes de eso, adoramos a Satanás. Y espero no herir susceptibilidades con esto que estoy diciendo, porque es la verdad. Y nosotros tenemos que decir las cosas como son. Si nosotros queremos adorar al Dios verdadero, debemos saber cuáles son los estándares de Dios y cuáles son también la sana doctrina, cuál es la ley de Dios y cuál es el pensamiento de Dios respecto de todo esto. Y Él ha anunciado en las profecías que se iban a levantar esta religión apóstata, que iba a hablar blasfemias. Ya sabemos que las blasfemias, como habíamos leído anteriormente, era, por un lado, ponerse en el lugar de Dios, decir que soy Dios, y la otra es también perdonar pecados. Y el Papa León XIII afirmó en una encíclica el 20 de junio de 1894
hizo la siguiente afirmación: nosotros tenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, ya se están confiriendo el lugar de Dios. Se autoconfieran el poder también de perdonar pecados mediante la doctrina de la confesión auricular. ¿Sí? Cuando tienen que ir a donde el cura y confesarse, y decir perdóneme Padre, porque he pecado, en fin. De esta manera difaman el santuario. Como decía aquí también, blasfemando su nombre y su santuario. Alejando la mente de los hombres. ¿De quién? De Cristo, de su obra mediadora en el santuario celestial, porque pretenden asumir el rol de mediador entre Dios y los hombres, yendo totalmente en contra de la palabra de Dios. Y nos habla que se le dio autoridad para obrar durante 42 meses. Son 42 meses proféticos, simbólicos. ¿Cómo nosotros podemos determinar el tiempo profético de manera simbólica en la Biblia? Tenemos algunos versículos que nos avalan para poder decir que un día equivale a un año. ¿Cómo podemos decir esto? Ezequiel 4:6. Aquí está hablando Ezequiel con Dios, y Dios le da esta orden, le dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Se lo repite 2 veces. Por lo tanto, cuando hay una doble confirmación de algo, es porque es importante, es algo que hay que recalcar. Día por año. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. 42 meses, si cada mes bíblico tiene 30 días, y nosotros multiplicamos 42 meses por los 30 días de cada mes, eso nos equivale a 1260 días. Proféticamente, 1260 años. ¿Cuándo se cumple este periodo? ¿Dónde se cumple? Bueno, este periodo está registrado a partir del año 538 después de Cristo. Recuerde, 538 después de Cristo. ¿Cuándo empieza este periodo? ¿Por qué en el año 538? Porque aquí es cuando Roma papal obtuvo supremacía al expulsar a la última tribu bárbara, los ostrogodos. Los expulsó de Roma. Y aquí es cuando obtuvo la supremacía total sobre el gobierno en la parte europea. Y a partir de allí, a partir de este año, por 1260 años, el papado persiguió a los verdaderos cristianos, los cuales son llamados santos. Ahora, tome su calculadora y ponga 538, que fue cuando Roma papal obtuvo supremacía. Esto es historia, no es algo que me estoy inventando yo. La Biblia, el libro de Juan, fue escrito mucho antes de que esto pasara. Y a partir de ese año, de 538, súmele 1260. Y va a llegar al fin de esta persecución, que fue en el año 1798. ¿Okay? Toda esta persecución que se realizó contra el pueblo de Dios, donde los quemaban en hoguera, los torturaban. Y esta persecución termina en 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado prisionero por orden de Napoleón Bonaparte, como lo habíamos estudiado antes. Esta herida mortal. Por lo tanto, la profecía bíblica es exacta, precisa. Por otro lado, llegamos ya al final de estos versículos. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Muy bien. Bueno, existe aquí una declaración donde nos habla de los santos. Se le permite hacer guerra al papado contra los santos, pero ¿quiénes son los santos? Apocalipsis 14:12 nos da la respuesta y nos dice, aquí está la paciencia de los santos, coma, cuando hay una coma, cuando hay una frase entre dos comas o entre una coma y un punto, es una aclaración de lo que está anteriormente. Por lo tanto, aquí nos está haciendo una aclaración de quiénes son estos santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También nos lo vuelve a confirmar en Apocalipsis 12:17, donde nos dice, entonces el dragón, o sea, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. La mujer es la iglesia de Dios. Por lo tanto, Satanás se llenó de ira contra la iglesia de Dios y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio de Jesucristo? La respuesta lo encontramos en Apocalipsis 19:10, donde nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ya hemos estudiado un poco de qué es el espíritu de profecía, las revelaciones que Dios da a través del Espíritu Santo a sus profetas. Y en el tiempo final, hace unos 150, 160 años atrás, Dios dio revelaciones a una sierva de él, Elena G. de White, la cual nos dejó la revelación del espíritu de profecía. De hecho, sus libros son llamados el espíritu de profecía. Existe una unión entre el dragón, entre Satanás y el papado, esta bestia que surge del mar. Y ambos poseen 7 cabezas y 10 cuernos. Y este dragón en Apocalipsis 12:3 nos dice, entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Existe una similitud entre Satanás y el papado. El hecho de que el dragón, o sea, Satanás, cedió su poder, su trono y gran autoridad a la primera bestia, al papado, es una imitación deliberada de Dios que cedió su poder y su trono a su Hijo Jesucristo. Es un plagio satánico. Por esto, la bestia que nosotros estamos leyendo, que representa el papado, se caracteriza por ser el anticristo, porque busca ocupar su lugar. Y de la misma manera también busca describir la muerte y la resurrección del Mesías. Con la muerte y la resurrección de la bestia después de la herida mortal que recibió en el año 1798. Por esto la bestia opera como una falsificación, como un plagio del Cordero, un falso Cristo. Más allá de todo esto, lo que busca para sí es la adoración que es debida solo al Creador. ¿Y qué es lo que nos recuerda? Que Dios es nuestro Creador. Vamos a
Génesis. Allí encontramos el relato de la creación. ¿Dónde más nosotros podemos encontrar que Dios es nuestro creador y que debemos adorarlo a Él y no a la bestia? No darle adoración a la bestia, sino a nuestro creador. ¿De qué manera nosotros lo hacemos? Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8, donde nos dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Qué tiene que ver esto? Dirán muchos, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Por lo tanto, el séptimo día es el sábado, no el domingo. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. La ley de Dios nos recuerda que Dios es nuestro creador. Y es por esto que Satanás busca ocultar este mandamiento del conocimiento de los hombres. Busca unir todas las religiones en una sola, para que todos acepten este descanso. Apocalipsis 13, versículo 8, afirma que esta bestia será adorada por todos los habitantes de la tierra. Pero en realidad es casi todos, o sea, porque van a estar los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida y ellos no van a adorar a la bestia. Pero todos los demás van a adorar a la bestia. Llegará ese tiempo en que la herida mortal de la bestia, del papado, esté completamente curada. Y la supremacía del papado sea reconocida en todo el planeta. Este poder será mundialmente adorado. Y ya todo esto va en su cumplimiento. En Apocalipsis 13, 16, que lo vamos a estudiar la semana que viene, si Dios quiere, el día miércoles. Aquí nos habla, en Apocalipsis 13, 16, de una marca que será aplicada en la mano derecha o en la frente. Y veremos cómo esta marca está relacionada con el falso día de reposo, el falso día de adoración que será impuesto a los habitantes de la tierra. Y bueno, esta imagen a mí me dejó sin palabras, a decir verdad. Porque ¿qué nos dice Génesis en el capítulo 3? No sé si alguna vez ustedes han leído la primera profecía bíblica. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Diciéndole Dios a la serpiente antigua que se llama Diablo y también Satanás. Y si tenemos que el Papa es el representante de Satanás, por lo tanto él también es la serpiente. Y dice Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Vimos que la mujer es la iglesia de Dios y que habría enemistad entre la descendencia, entre los hijos de Satanás, los que no quieren ser hijos de Dios, los que quieren ser hijos del papado, y los hijos de Cristo, la descendencia, el descendiente de la mujer, que es Cristo. Y aquí vemos, bueno, este líder adventista dando la mano al Papa. Le voy a pedir aquí a mi hermano Joaquín si puede leer este versículo, este pasaje, por favor. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley.
Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñoreadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La palabra de Dios es lo único que puede iluminar nuestro camino en este tiempo de oscuridad, en este tiempo donde todos anuncian, este es el camino verdadero. No, este es el camino verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Toda la palabra de Dios está llena de declaraciones de la importancia y de la belleza de la ley de Dios. Que en este día, sábado, en este día de reposo, podamos decir, como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mis hermanos, tenemos una palabra segura, profética, que se ha cumplido al 100% en cada una de sus predicciones. Vamos a confiar en ella, vamos a confiar en nuestro propio instinto, en nuestra propia sabiduría. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Si hay alguna persona que escuchó este tema y aún tiene dudas, puede comunicarse con nosotros. Pídale al Señor que le muestre la verdad, con oración, con ayuno. Y verán que todo lo que estamos anunciando se va a cumplir porque es la palabra de Dios. No hay otra forma de que sucedan las cosas. No viene todo mejor de aquí en adelante. Van a venir cosas feas, pero debemos estar preparados mentalmente y espiritualmente y pedirle al Señor que nos dé fortaleza para ese momento. Quizás afuera aparente todo estar mal, pero si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo, unidos a la vida, en nuestro corazón tendremos paz. No la paz que predica el mundo, esa paz y seguridad que en realidad son falsas, sino la paz que solamente Dios puede dar. Bueno, mis hermanos, me gustaría compartirles un pequeño video antes de terminar, que lo quería mostrar al principio, pero la verdad es que se me pasó. Ya les voy a compartir pantalla nuevamente. Denme un segundo. Esto es algo que, si Dios quiere, vamos a mostrar la semana que viene, el miércoles, pero quería mostrarles un poquito un adelanto. Oggi sono lieto di annunciare che l'anno Laudato Si sfocerà in un progetto di azione concreto. La Laudato Bueno, yo no sé si todos alcanzan a leer, lo que está hablando Francisco está subtitulado en amarillo en el medio del video. Lo que dice arriba y abajo es algo que sí es así. La ley dominical será promulgada en el año 2028, porque el Papa Francisco anunció que en 7 años más todo el mundo debe adoptar la espiritualidad ecológica, que así es como están disfrazando este descanso dominical. Laudato Si es una encíclica y aquí nos dice que el domingo
la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Ya sin tapujos, sin dobles intenciones, sin doble estándar, directamente diciendo que el día domingo es el día de descanso. Sono lieto di annunciare che l'anno Laudato Si sfocerà in un progetto di azione concreto, la Laudato Si Action Platform, un cammino di 7 anni che vedrà impegnate in diversi modi le nostre comunità, perché diventino totalmente sostenibili nello spirito dell'ecologia integrale. Vorrei dunque invitare tutti ad affrontare questo cammino insieme. In particolare mi rivolgo a queste 7 realtà: famiglie, parrocchie e diocesi, scuole e università, ospedali, imprese e aziende agricole, organizzazioni, gruppi e movimenti, istituti religiosi. Lavorare insieme, solo così potremo creare il futuro che vogliamo, un mondo più inclusivo, fraterno, pacifico e sostenibile. In un cammino che durerà per 7 anni, ci lasceremo guidare da 7 obiettivi della Laudato Si che ci indicheranno la direzione mentre perseguiamo la visione dell'ecologia integrale. La risposta al grido della terra, la risposta al grido dei poveri, l'economia ecologica, l'adozione di uno stile di vita semplice, l'educazione ecologica, la spiritualità ecologica e l'impegno comunitario. Bueno, no sé si todos alcanzaron a leer bien lo que se anunciaba allí, pero bueno, a grandes rasgos ya la profecía se está cumpliendo. Queda poco tiempo, así que debemos dar este mensaje, hermano, sin miedo. Debemos ser fieles portaantorchas y no importa cómo nos miren, como locos, como fanáticos. Esos son pensamientos que Satanás pone en la mente de los seres humanos no santificados. Pero nosotros cumplamos nuestra parte y seamos fieles al llamado de Dios, porque la obra es de Dios, no es del hombre, y al final es Él el que nos dirige. Así que, bueno, mis hermanos, vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, oh Dios. Padre, estamos delante de tu presencia, humillados, sabiendo de que somos siervos inútiles, Señor. Solo hacemos lo que tú nos has enviado a hacer. Pero queremos aún hacer más, Padre. Por eso nosotros te rogamos que tú puedas capacitarnos mediante tu Espíritu Santo y santificarnos, Señor, para poder llevar este mensaje con las manos limpias, para poder llevar agua de vida, Señor, a aquellos que están sedientos en este mundo. Por favor, Señor, danos la firmeza de propósito, la determinación de carácter para poder hacer frente a la persecución que se nos viene de aquí en adelante, para poder hacer frente también a los engaños satánicos que quieren imponerse en esta sociedad y esta generación que se ha vuelto perversa, Señor, a causa de la iniquidad que ha establecido el rey de las tinieblas, Señor, el príncipe de las tinieblas. Pero nosotros sabemos que tú tienes más poder, Señor, y que al final se cumplirán tus propósitos, porque tu boca lo ha hablado. Confiamos en ti, Señor. Queremos rogar que tú pongas en nuestro corazón ese amor hacia tu ley y podamos decir juntamente con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén.